12 del día, 2 minutos. Las noticias en Blue Radio con todo el servicio informativo para que usted se entere de lo que pasa en Colombia. Estos son los titulares con Slobodan Wilches. Camila, muy buenas tardes. El presidente Gustavo Petro se reúne a esta hora con congresistas demócratas y republicanos en su penúltimo día de agenda en Washington. Y el ministro de Defensa y la Gobernación de Córdoba lideran en Montería un puesto de mando unificado para adoptar medidas urgentes ante la emergencia por lluvias que están afectando a 17 municipios. Noticia política: los precandidatos Claudia López y Leonardo Huerta realizaron la inscripción oficial ante la registraduría de la consulta de las soluciones. El Consejo de Estado anuló licencia ambiental de un proyecto de Ecopetrol por falta de consulta previa y vulneración de los derechos de la comunidad indígena Uwa. La Corte Constitucional alertó sobre la desinformación en época electoral y pidió respeto por las autoridades electorales para proteger la democracia. Y después de casi 4 años de denuncias de estudiantes por supuestos abusos sexuales, la Procuraduría llamó a juicio disciplinario a un exprofesor de Derecho de la Universidad de Antioquia. En Deportes, Atlético Nacional tendrá una baja sensible para el clásico de esta noche contra el América de Cali. Es noticia en Colombia. Y es noticia en Colombia. En su penúltimo día de agenda en Washington, la capital norteamericana, el presidente Gustavo Petro se reúne a esta hora con congresistas demócratas y republicanos. El mandatario está acompañado de su canciller, del embajador y el ministro de Defensa, y después de eso va a terminar la agenda con una intervención en la OEA. Catherine Ávila. Camila, buenos días. La caravana del presidente Gustavo Petro salió desde la residencia del embajador Daniel García Peña rumbo al Capitolio aquí en Washington a las 11 de la mañana. Ya comenzaron estos encuentros, uno de ellos con Rand Paul, que es, recordemos, quien posibilitó la llamada del 7 de enero en la que ambos jefes de Estado pues acordaron encontrarse aquí en la capital de Estados Unidos. El embajador Daniel García Peña lo buscó. Él le dijo que el presidente Gustavo Petro estaba buscando un contacto directo con la Casa Blanca y él entonces habló con el jefe de los Estados Unidos, quien aceptó esta conversación. En ese encuentro el presidente Gustavo Petro le agradecerá precisamente estas gestiones en un primer momento de la reunión, que es privada, y posteriormente se sumarán otros congresistas: Tommy Tuberville, Kevin Kramer, Peter Welch, Tim Kaine, Rubén Gallego y Jason Smith. Luego el presidente Gustavo Petro continuará esta penúltimo día de agenda con una reunión bilateral con el secretario general de la Organización de Estados Americanos y después terminará su día en una intervención en la sesión protocolaria de la OEA. Es noticia política. Los precandidatos Claudia López y Leonardo Huerta realizaron la inscripción oficial ante la registraduría de la consulta de las soluciones. La exalcaldesa de Bogotá insistió en que la puerta sigue abierta para Sergio Fajardo y también para Maurice Armitage. Laura Olarte. La precandidata presidencial Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, llegó este martes a la registraduría junto a Leonardo Huerta, exdefensor del pueblo delegado para la salud, para realizar la inscripción oficial de la consulta de las soluciones, una iniciativa enfocada en salud, seguridad y educación, así como lo mencionan los precandidatos. Durante el acto, la precandidata aseguró que esta consulta, que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo, aún tiene cupos disponibles para que otros precandidatos se sumen al proceso, y es que entre ellos se encuentran Sergio Fajardo y Maurice Armitage, quienes le manifestaron que entre hoy y mañana darán una respuesta sobre si participarán o no en esta consulta. Esto fue lo que dijo la precandidata presidencial. Yo hablé esta mañana con los dos, nos cruzamos mensajes, tenemos una relación respetuosa, cariñosa, y ambos han decidido que entre hoy y mañana tomarán una decisión. La que sea que tomen, la vamos a respetar y a recibir con afecto. Además, Claudia López se refirió al proceso que adelanta el Consejo Nacional Electoral y pidió que se permita la participación de todos los sectores políticos, recalcando que deben ser los colombianos quienes decidan en las urnas. Está pasando en Colombia. Y ante la emergencia que golpea a 17 municipios de Córdoba, el gobierno instaló un puesto de mando unificado en Montería para coordinar la atención inmediata, activar capacidades de búsqueda y de rescate y además acelerar la entrega de ayudas humanitarias a las comunidades afectadas. Felipe García. Ante la emergencia que afecta a por lo menos 17 municipios en Córdoba, el gobierno instaló este martes un puesto de mando unificado en Montería con el fin de coordinar acciones inmediatas para atender a las comunidades impactadas. La reunión es encabezada por el Ministerio de Defensa en articulación con
con la gobernación de Córdoba y cuenta con la participación del ejército, la policía e incluso organizaciones civiles, así como organismos de gestión del riesgo y atención de desastres de la región. Desde este puesto de mando unificado, las autoridades evalúan las necesidades más urgentes de la población afectada y definen también estrategias operativas para mitigar los efectos de la emergencia que ha generado afectaciones en infraestructura, movilidad y condiciones de vida en varias zonas del departamento. Según informaron las autoridades, serán activadas todas las capacidades institucionales disponibles en materia de búsqueda y rescate, atención de desastres y respuesta humanitaria, incluyendo la gestión, consecución, movilización y entrega de ayudas a las comunidades más golpeadas por la situación. El Ministerio de Defensa asegura que este despliegue interinstitucional busca garantizar una atención oportuna y coordinada mientras se avanza en el diagnóstico de daños. Es noticia judicial. 12 del día, 7 minutos. Vamos ahora al Consejo de Estado. Anuló la licencia ambiental del proyecto exploratorio Magallanes de Ecopetrol por falta de consulta previa con una comunidad indígena. 10 años le tomó al alto tribunal resolver este pleito jurídico. Sergio Barbosa. El Consejo de Estado anuló la licencia ambiental otorgada en 2012 a Ecopetrol para el proyecto de exploración petrolera Magallanes al establecer que no hubo consulta previa con la comunidad indígena Uwa que reside en esa zona del país. Esta decisión fue adoptada por el alto tribunal tras una demanda presentada por la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos Uwa, que alegaba que el permiso se concedió sin realizar un proceso de consulta previa con esta comunidad indígena, pese a que el proyecto podía afectar directamente su territorio ancestral y su forma de vida. En este fallo, el Consejo de Estado concluye que la expedición de la licencia desconoció el derecho fundamental a la participación y al consentimiento informado de los pueblos étnicos y, según el análisis del alto tribunal, estas medidas compensatorias y los estudios de impacto ambiental que sustentaron el proyecto fueron elaborados sin un diálogo real con la comunidad, lo que vicia de ilegalidad este acto administrativo. Y el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, mostró su preocupación por la desinformación que hay en época electoral y pidió respeto por las autoridades electorales y el reconocimiento de los resultados con el fin de proteger la democracia. Mateo Piñeros. Pues estamos a un mes de las elecciones al Congreso y a 3 meses de la primera vuelta de las presidenciales. En este contexto, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, se refirió a las jornadas electorales. Asegura que hay preocupación por la desinformación que se está presentando desde diferentes sectores. El llamado es para que se respete a las autoridades electorales y para que no se ponga en duda el resultado de los procesos que se avecinan. Las elecciones son periodos especialmente críticos desde el punto de vista informativo y el Estado, en consecuencia, tiene el deber de proteger de manera simultánea la libertad de expresión y la integridad del proceso electoral. A los partidos políticos, el magistrado Ibáñez les pidió aceptar los resultados y respetar a los opositores, pero el llamado es también para el sector privado y para la ciudadanía en general. La democracia constitucional requiere la participación en la cual todos los ciudadanos estén educados para la democracia. No basta con votar, hay que saber votar, hay que saber deliberar, hay que saber escuchar, hay que saber exigir razones, hay que saber criticar sin destruir, hay que saber diferenciar entre la legítima inconformidad y el llamado a romper el marco constitucional. Ibáñez defendió la Constitución del 91 y aseguró que todos los sectores de la ciudadanía tienen el deber de defender y respetar las instituciones. Es noticia en Bogotá. 12 del día, 10 minutos. Noticia en Bogotá. Las manifestaciones que se registran en pleno centro de la ciudad, en la avenida Caracas con calle 24, y hay afectaciones al sistema Transmilenio. Nicolás Rodríguez. Es la manifestación que se desarrolla a esta hora en el centro de la capital, y es que el motivo de la protesta es por el cierre parcial de las calles 23 y 23A por parte del distrito y la policía después de la explosión de un artefacto explosivo el pasado 22 de enero, que además, recordemos, dejó aproximadamente 15 personas heridas y una fallecida en contra de este sitio nocturno en el lugar. La protesta la hacen comerciantes que aseguran además que en este momento tienen sus ventas afectadas porque el distrito y las autoridades no les han permitido trabajar. Esto es lo que sucede a esta hora. Autoridades para que vengan y nos escuchen. Arriba la manifestación. De aquí no se van a quitar de este sitio, Camila Eslobodan, y por esto mismo Transmilenio está confirmando que hay alteraciones en el itinerario de la operación. Es noticia en Antioquia. Y después de casi 4 años de denuncias de estudiantes por supuestos abusos sexuales, la Procuraduría por fin formuló pliego de cargos a un exdocente de Derecho de la Universidad del Departamento, Danilo Arias.
Las historias de Valeria, Ana, Isabela y Manuela, las 4 jóvenes que batallaron desde el año 2022 cuando denunciaron que fueron presuntamente abusadas por un docente de cátedra de Derecho de la Universidad de Antioquia, llegaron hasta la Corte Constitucional luego de pasar un peregrinaje institucional, según Laura Cortés, coordinadora de proyectos de la colectiva Justicia Mujer. Estas afectaciones se ven profundizadas con esta violencia institucional llamada peregrinaje, en el que las mujeres deben recurrir a diferentes instancias en búsqueda de justicia. Y esto es sin duda una forma de revictimización, evidencia la falta de transversalización del enfoque de género y se profundizan las afectaciones que viven las mujeres. Ahora, pues acatando un fallo de la Corte Constitucional, la Procuraduría formuló pliego de cargos al profesor de la alma mater. Néstor Osuna es el procurador delegado para los derechos humanos. Ellas muy valientes pusieron la queja, tramitaron con dificultades el proceso y bueno, ya vamos en pliego de cargos. La Corte Constitucional en este caso específico nos dio la instrucción de aplicar perspectiva de género en la investigación. La decisión también implica que las mujeres pues puedan cumplir los requisitos para graduarse. Es noticia en el mundo. Y es noticia en el mundo, la llamada que mueve la geopolítica mundial. Hablaron los presidentes de China y Estados Unidos. ¿Cuáles fueron los temas, César Moreno? En el mundo, el presidente Donald Trump reveló que él y el presidente chino Xi Jinping discutieron la situación en Irán durante una llamada en la que tocaron además otros temas como comercio y la situación de Taiwán. La relación con China y mi relación personal con el presidente Xi es extremadamente buena y ambos nos damos cuenta de lo importante que es mantenerla así, declaró Trump en su red social Truth. El gobierno chino no mencionó la visita a Beijing que Trump tiene planeada para abril próximo. China también dejó claro que no tiene intención de alejarse de sus planes de reunificarse con Taiwán, una isla democrática y autónoma que opera independientemente de la China continental, aunque Beijing la reclama como su propio territorio. En este sentido, Xi Jinping advirtió a Trump que Estados Unidos debe manejar con cautela la venta de armas a Taiwán. Sobre Irán, Trump le recordó entonces a Xi Jinping que impondría un impuesto del 25% a las importaciones de países que hagan negocios con Teherán. Por separado, otra llamada muy importante, Xi Jinping también habló con el presidente ruso Vladimir Putin. La alianza entre China y Rusia es un factor de estabilidad frente a una situación mundial de creciente turbulencia, afirmó Putin, mientras que Xi Jinping agregó que como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, China y Rusia tienen la obligación de alentar a la comunidad internacional a defender la equidad y la justicia y de mantener conjuntamente la estabilidad estratégica mundial. Es noticia deportiva. La noticia deportiva la tiene Atlético Nacional, que tendrá una baja sensible para el clásico de hoy frente al América. Santiago Saray. Slobodan, se trata de David Ospina, el experimentado arquero no podrá formar parte de la nómina verdolaga para enfrentarse esta noche al América de Cali por la fecha 4 de la liga. Y es que el arquero de 37 años tiene una lesión muscular en su pierna derecha y el periodo de su incapacidad está todavía por determinarse. En su reemplazo estarían Harren Castillo o Kevin Cataño. Recordemos que Nacional, equipo que será local para este duelo, es 14 con 3 puntos y 2 juegos pendientes, mientras que el América es cuarto con 7 puntos. Ese partido tendrá transmisión de Blue Radio a partir de las 7:45 de la noche. Es tendencia en Colombia. Y es tendencia en Colombia Morat, porque empiezan a vender las boletas para sus conciertos en el Movistar Arena en Bogotá en los próximos 14, 15 y 16 de agosto. Alexis de Dios. Así es, Camila, buenas tardes. Y es que Morat confirma su regreso a Bogotá luego de un año clave en su trayectoria, porque la banda vuelve a vivir uno de los momentos más importantes de su carrera tras ganar en 2025 su primer Latin Grammy al mejor álbum pop rock con su álbum Ya es Mañana. En los días previos a este anuncio, los seguidores empezaron a notar una frase que se repetía entre la banda y sus fans, que es: las cometas siempre vuelan en agosto. Hoy esa frase cobra vida tras el anuncio de la banda de este concierto que va a realizarse en el Movistar Arena en Bogotá. Las boletas se venderán a través de Tu Boleta con un máximo de 8 entradas por persona en las siguientes etapas, que va a tener preventa en Movistar del lunes desde el lunes hasta el 4 de febrero o hasta agotar existencias, y la venta general va a ser desde el jueves 5 de febrero desde las 11 de la mañana, pero el adicional es que van a tener acceso los que tengan tarjeta de Banco Falabella, porque van a tener acceso a las compras a partir de hoy a las 11 de la mañana y hasta el próximo jueves hasta las 10:59. Esta y más tendencias en bluradio.com.
Lo que es noticia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. Y a esta hora, como siempre, nos conectamos con todas las ciudades de Blue Radio alrededor del país y tenemos nuestro dato electoral porque son días decisivos. Falta un poco más de un mes para las elecciones del 8 de marzo, donde elegiremos congresistas y también votaremos en las consultas interpartidistas. Por eso, para nuestro dato electoral, tenemos a don Andrés Carmona, que estuvo con la directora de la misión de observación electoral, que está alertando sobre los problemas de seguridad que pueden tener las elecciones. Les tenemos los datos y las movidas políticas de cara al 2026 y le hacemos el filtro a lo que usted se encuentra en redes. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? El dato electoral Blue. Camila, un gusto saludarla. A esta hora nos encontramos en la Universidad del Rosario, donde la misión de observación electoral presentó su mapa de riesgos electorales, incidencia en temas de fraude, en elecciones, un ejercicio que lleva desde el año 2007 y estamos con la directora Alejandra Barrios. Directora, la cifra más preocupante, 170 municipios con incidencia en temas de fraude y de violencia. Expliquémosle a la ciudadanía en dónde son esos municipios y qué riesgos hay. Pues mira, sí, efectivamente, como acabamos de ver, 170 municipios son los priorizados en el mapa de riesgo electoral. ¿Cuál es la característica de esos 170 municipios? Que hay una confluencia tanto de riesgos indicativos de fraude electoral por el análisis del comportamiento electoral de los últimos 3 procesos, como presencia de variables de violencia que demuestran que hay una afectación o por violencia contra liderazgos sociales, políticos, comunales, desplazamiento forzado, asesinato o violencia contra periodistas que cubren temas electorales de corrupción, es decir, que se concentran en estos municipios estas variables de manera importante. De estos 170 municipios, 81 se encuentran en riesgo extremo. Es el número de municipios más altos en riesgo extremo desde que se realizó el acuerdo de refrendación de paz. 2016. Que es 2016, primeras elecciones fueron precisamente 2018. 2018 también tuvimos 170 municipios, igual que ahora, pero en ese momento teníamos 64 municipios en riesgo extremo, hoy tenemos 81 municipios de riesgo extremo. Temas que es importante tener en cuenta. Están concentrados en algunas subregiones, 6 subregiones de este país, una de ellas un departamento que es el departamento de Arauca. Los municipios en riesgo de estos 170, Anden Pacífico colombiano, es un problema, realmente es un problema. Ahí hay absolutamente de todo, hay disidencias, hay bandas urbanas, hay Clan del Golfo, hay ELN, es decir, es una de las zonas más problemáticas de este país. Y tenemos todo lo que es el Bajo Cauca antioqueño, sudeste antioqueño, sur de Bolívar, departamento de Córdoba, que también se nos ha vuelto un corredor que va desde el Catatumbo hasta el Urabá chucuano. Directora, usted mencionaba en la presentación de este mapa uno de los temas más delicados y es el riesgo de que estos municipios con factores medios extremos de influencia de fraude y de violencia pudieran aumentar, porque usted menciona que en el 2018 fueron 170, en 2026 son 170 y en 2022 había bajado un poco, es decir, estamos volviendo a una curva ascendente. ¿Hay riesgo de que incluso lleguemos a momentos antes, por ejemplo, de la firma del acuerdo de paz? Mira, ese quizás es uno de los temas que más seriamente nos tenemos que tomar, no solamente en este momento electoral, esto hay que hacerlo después del momento electoral. Los niveles más altos de riesgos, de municipios en riesgo, se presentaron hasta el 2015. En las últimas elecciones antes de la firma del acuerdo de paz, que fue 2014, estamos hablando de 260 municipios en riesgo. Casi 100 más que los que tenemos hoy. No podemos seguir subiendo e incrementando esos niveles de riesgo. El nivel de riesgo mínimo que tuvimos fue elecciones 2010 con 200 municipios en riesgo. Hoy estamos hablando de 170 municipios en riesgo. Es decir, aquí hay que tomar unas medidas de fondo que pasan no solamente por las formas en que se están haciendo los diálogos con los diferentes grupos, pues los diálogos fracasados, solamente queda en Nariño uno de los diálogos que ya va en la 8ª ronda de conversaciones, que ha incluido temas electorales para que no se metan ni recursos ilícitos, no haya constreñimiento al elector, para que pueda haber
que pueda haber movilidad por parte de los candidatos, entonces allí hay un ejemplo importante. De resto, vale la pena evaluar el impacto que se está teniendo porque tenemos dispersión de grupos armados ilegales y estamos volviendo al mismo mapa, despacio, pero no hay que correr el peligro que teníamos antes de la firma del acuerdo de paz. Directora, una de las noticias hoy es que el Clan del Golfo, que estaba sosteniendo negociaciones con el gobierno nacional en el marco de la paz total, decide levantar o suspender la mesa por los acuerdos a los que habría llegado el presidente Petro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la reunión que sostuvieron ayer en la Casa Blanca en Washington. La operación del Clan del Golfo, ¿cómo podría incidir, el actuar criminal del Clan del Golfo, cómo podría incidir en este mapa de riesgos? Indiscutiblemente tiene incidencia. Y lo que tenemos que esperar es cuáles son las decisiones que toma el Clan del Golfo, qué es lo que tradicionalmente ha sucedido y que con los diferentes actores armados siempre se busca es que haya un cese unilateral y que permita que los ciudadanos y las ciudadanas puedan votar de manera libre. Así que lo que empezamos es un periodo de atención en unas zonas específicas del país. Estamos hablando de presencia en el Clan del Golfo en todo lo que tiene que ver en ese corredor que es el sudeste antioqueño, sur de Bolívar, departamento del Córdoba, todo lo que es la parte norte del Chocó tiene una gran presencia del Clan del Golfo, además con capacidad de control. Entonces esperemos a ver qué es lo que está pasando. Sería una terrible noticia que el Clan del Golfo tomara la decisión de afectar el proceso electoral después de lo ocurrido en el diálogo con Estados Unidos. Me queda la pregunta de Bogotá, porque Bogotá hace parte de ese mapa. ¿Cómo entender la capital del país? La capital del país queda, si bien aparece dentro de los 170 municipios, tiene un tratamiento especial, sale del análisis específico de los mapas de riesgo. No es lo mismo hacer un análisis de violencia, de participación electoral, de dominio electoral en el municipio de Toribío, del Tarra, que hacerlo en la capital de la República. La capital de la República tendrá su propio mapa de riesgo electoral que va a estar zonificado por cada una de las localidades. ¿Cambió la forma de hacer campaña? Sí, se modificó la forma de hacer campaña, pero tiene que ver de manera particular con el asesinato del senador de la República, el doctor Uribe Turbay. Perfecto. Directora Barrios, muchísimas gracias por estar aquí en Mañanas Blue 10:30. Ustedes sigan conectados. Graves datos sobre el riesgo electoral en varias zonas del país, Camila. Así es, Andrés, gracias. Y precisamente la consecuencia, entre otras cosas, de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump, ese trabajo en conjunto para combatir el narcotráfico, genera pues una amenaza también para las elecciones por parte del Clan del Golfo, que es la organización criminal más grande que tenemos hoy en el país. Pero en otros datos electorales, Hugo Mario, en el Valle del Cauca, en la visita que hizo la candidata presidencial Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe a Cali, hubo mucha tensión. ¿Qué fue lo que pasó? Porque parece que la gente estaba muy agresiva en medio de la campaña con los candidatos. Mira, fue muy feo lo que pasó ayer en el centro de Cali. Momentos de tensión fueron los que se vivieron en horas de la tarde en esa zona comercial de la ciudad cuando llegó el expresidente Álvaro Uribe con su candidata a la presidencia, la candidata del Centro Democrático Paloma Valencia, para participar de un evento de campaña en un centro comercial. Algunos simpatizantes del Pacto Histórico rodearon ese centro comercial en donde se realizaba este evento, lanzaron arengas contra los políticos, luego terminaron enfrentados con los simpatizantes del Centro Democrático, hubo un herido. El llamado, Camila, es a que no se promueva ese tipo de violencia política, porque algo muy grave podría pasar a futuro. Creo que se ha presentado en otras ciudades, ayer fue en Cali, y pues ojalá, Camila, esto no se vuelva a repetir, ojalá los candidatos puedan salir a las calles, puedan ir a las ciudades, a los municipios a hacer campaña sin que se presenten este tipo de manifestaciones tan agresivas. Y sobre todo, violentas. Hugo Mario, después de que ya tuvimos un candidato presidencial asesinado, ¿no? Como que sí creo que se tiene que moderar el lenguaje desde todas las partes, desde los candidatos de derecha, los candidatos de centro, los candidatos de izquierda. Empezando por el presidente Gustavo Petro, debemos moderar el lenguaje para que cuando los candidatos salgan a las calles, ya sea presidenciales o de Congreso, pues no tengan que someterse a esta agresividad de parte de la ciudadanía. Ahí sí hay una responsabilidad enorme de los líderes políticos, empezando por el propio mandatario. Pero como usted lo dice, no solo fue en Cali, creo que en Boyacá sucedió lo mismo, Lina. Sí, mire, en Boyacá sucedió lo mismo y en ese momento María José Pizarro publicó el video en Twitter y recibió bastantes críticas porque, claro, varios simpatizantes de la izquierda o del Pacto
acto histórico, digamos, hicieron lo mismo en Tunja con la candidata Paloma Valencia. El expresidente Uribe no estaba ahí. Y Pizarro publica el video diciendo: el Centro Democrático o Paloma Valencia en Boyacá. No dice nada, no aplaude ni nada, pero pues publica el video, y lo cierto es que en más o menos video, como respaldando que ese sea el accionar hacia los candidatos de oposición. Exactamente, entonces eso recibió muchas críticas porque en el video sí se ve a Paloma Valencia en una situación pues muy incómoda, ¿no? Como en medio de esa agresión de los simpatizantes, y yo creo que Camila, pues desde los medios es hacer un llamado a todas las orillas políticas por lo que usted dijo. Ya aquí hubo una muerte de un precandidato en esta campaña electoral arrancando, y lo cierto es que sea de izquierda o derecha, podemos pensar diferente, pero eso no hace que nos lleve a la violencia, y es un llamado a todos los electores y simpatizantes al respeto electoral. Sobre todo por lo que acabábamos de escuchar de la directora de la Misión de Observación Electoral, los riesgos que hay de seguridad, y si a eso se le suma lo que ha dicho el Clan del Golfo, rompiendo las negociaciones con el gobierno nacional por cuenta de la visita del presidente Gustavo Petro a los Estados Unidos, eso puede tener unas repercusiones muy delicadas en la seguridad de las elecciones el próximo 8 de marzo y las presidenciales en mayo y junio. Tenemos ahí nuestro dato electoral, y ahora nos vamos con el reto de las propuestas. ¿Por qué? Porque elegimos congresistas y queremos que ustedes lo hagan bien informados. En Mañanas Blue, el dato electoral Blue. Y ahora nos vamos con el reto de las propuestas, que son 30 segundos que tienen los candidatos para contarnos su mejor propuesta y que así usted se entere por quién votar. En Mañanas Blue 10 AM, reto de las propuestas. Javier Suárez es candidato a la Cámara por Bogotá de la Alianza Verde. Y aquí está la propuesta que nos envía. Más del 60% de las enfermedades por las que vamos al médico son enfermedades asociadas al sedentarismo. Nuestro sistema de salud está al borde del colapso y de la quiebra. Como solución propongo que la actividad física sea formalmente prescrita por las EPS y por el sistema de salud, que haya una reforma de ley para que volvamos a tener educación física y deporte en los colegios, ya que hoy no es obligatorio. Articular con el Ministerio de Trabajo para que realmente haya inversión en actividad física en los programas de salud ocupacional de las empresas. Mi nombre es Javier Suárez, candidato a la Cámara por Bogotá, 104 Alianza Verde. En sí misma, Camila, la propuesta no me parece mala. Es deseable que todos hagamos ejercicio, pero es que pues, la situación de la salud no está para eso. O sea, usted dice que no tenemos plata para para pagar el ejercicio de los colombianos. No lo digo yo, lo dice el gobierno, que no hay plata para la salud, Camila. Imagínese EPS totalmente quebradas y además adicionarles un nuevo gasto más. O sea, usted no votaría por este candidato. No, yo sí tengo votaría. una visión diferente a la de Sebastián, porque, por ejemplo, si esto se ve como prevención, podría estar ahorrándole al sistema de salud muchas enfermedades. Pero Lina, lo que pasa, si se hace en compañía con las cajas de pero compensación. usted tiene que pensar acá a largo plazo también. Pero es que hay que pagar la salud el próximo año porque se está quebrando. O sea, todo eso. Pero si usted empieza a hacer ejercicio ya le puede aliviar a muchas personas y no tener que ir Camila, tanto al pero médico. es que eso ya lo están haciendo. Es que eso ya lo están haciendo. O sea, si usted mira, por ejemplo, EPS Sura ya promueve el ejercicio, es decir, inclusive los ejercicios a las distintas personas, según la edad, empiezan a promover distintas formas de ejercicio. Eso ya se está haciendo. O sea, eso que está proponiendo el candidato, eso ya se hace. Ahora, en los colegios yo no sabía que no es obligatorio. Yo no sé en dónde no dan educación física o deporte. Sí, y debería ser ¿Eso no obligatorio. es obligatorio? Él dice que no es Pero obligatorio. yo no sabía que no fuera obligatorio. No es obligatorio, o sea, yo porque fíjese usted que en el colegio de mi hija no hay educación física. Ok. No sabía que no era obligatorio. Entonces, no es obligatorio, porque hay colegios que dicen, no, el tema físico usted va y mira dónde lo encuentra, porque aquí lo que tiene que hacer usted es académico. Pero entonces, ese es Javier Suárez, candidato a la Cámara por Bogotá, Alianza Verde. También nos llega una propuesta de Kevin Pérez Rey, el de Ruana, candidato a la Cámara por el partido de la U en Cundinamarca. Si los jóvenes se van, el campo envejece, y eso es una realidad. Impulsaré leyes con garantías para nuestros jóvenes rurales, sus familias campesinas y la acción comunal. Un observatorio de precios para ver dónde se está quedando la ganancia del productor y diga cómo le están cobrando al consumidor final. En el Congreso haré un control político y de gestión para que la inversión sea ejecutada en los territorios. Soy Kevin Pérez Rey, el de la Ruana, próximo representante a la Cámara por Cundinamarca con la U105. Partido de la U, me dicen que no es familiar del gobernador Jorge Rey, por si alguien preguntaba. Tenemos otra propuesta de Camilo Quintero, que es conocido como Camilo el de Ambiente, candidato a la Cámara por el nuevo liberalismo en el departamento de Antioquia.
Soy Camilo de Ambiente de Granada, Antioquia. Me tocó venirme desplazado hacia Medellín en el año 2000, pero gracias a una red de afectos logré salir adelante. Estudié, he trabajado en las ramas del poder público, he sido activista y lideré la ley contra el ruido y la ley de ciudades verdes. Por eso voy a llegar al Congreso para defender la tranquilidad, la naturaleza, la cultura y también las instituciones antioqueñas. Mi número es el 111 por el Partido Nuevo Liberalismo. 111 Nuevo Liberalismo, Ana Cristina, Cámara por Antioquia. O sea, esta propuesta es para usted. Le tocaría a usted porque es la única que puede votar en Antioquia. Un gran candidato. Él es una persona que es supremamente activa y le digo que es de esos que, porque él estaba trabajando precisamente, él participó en todo lo que fue la ley del ruido y todavía entra todo el tiempo en debates, en discusiones. Una persona no es más que activista, es súper activo todo el tiempo, no solamente ahora en campaña. Este no es de los que trabaja en campaña. Camilo Quintero trabaja todo el tiempo. Esta es nuestra sección del reto de las propuestas. Ya sabe, si usted es candidato al Congreso, quiere contarnos en 30 segundos cuál es su mejor propuesta, aquí los escuchamos, además para que los oyentes también se informen sobre ustedes y sepan por quién votar, porque yo estoy segura que hay mucha gente que todavía falta un mes y no tiene ni idea a quién le va a dar su voto en las próximas elecciones. En Mañanas Blue 10 AM, reto de las propuestas. Es noticia en Bogotá. 12 del día, 32 minutos. Es noticia en Bogotá, como lo comentábamos más temprano, la fusión entre dos colegios históricos de la capital, el Marymount y el Gimnasio Campestre. Les mandaron una carta a los padres de familia, a los miembros de la comunidad académica, diciendo que empezaban un proceso a partir de agosto del 2026 para fusionar las dos entidades académicas. Quien nos atiende a esta hora es quien ha venido, entre otras, también liderando este proyecto, Juan Antonio Casas, quien es el director general del nuevo gimnasio Marymount Campestre. Señor Casas, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Camila, muchas gracias. Un placer hablar con usted y con muchas dudas, sobre todo de oyentes que nos han escrito desde que dimos a conocer la información de que se van a fusionar los colegios. La principal razón por la cual ustedes toman esta decisión es ¿cuál? Es educativa, Camila. Nosotros llevábamos pensando en los dos colegios mucho tiempo cómo actualizar nuestro proyecto formativo y claramente nos estábamos dando cuenta que juntos podíamos tener mejores formas de lograr lo que queremos en la formación de jóvenes. Ninguno de los dos creía que el modelo que tenía era exclusivamente positivo para niños o para niñas y en ese sentido trabajar juntos con la experiencia que tenemos en cada uno de los géneros pues se nos fue volviendo obvio. Y en esa medida, pues fue que decidimos hacer esta integración que arranca por el diseño de un proyecto formativo común que nos tiene muy contentos. Mire, pero muchos papás o algunos padres, sobre todo del Gimnasio Campestre, están preocupados porque dicen que se pierde la esencia del alumno gimnasiano, porque usted dice, pues vimos que educativamente es mejor estar hombres y mujeres juntos que estar separados, pero dicen que una de las cosas que es clave del Gimnasio Campestre es que los niños sean esos caballeros cristianos y que esa parte pues de la base de cómo se creó ese colegio. ¿Qué decirle a esos papás que tienen esa preocupación? No que yo la comparta, sino que eso es lo que piensan. Claro, no, y es comprensible porque los dos colegios tienen comunidades que quieren mucho a su colegio y que están muy convencidos de lo que hacemos. Eso es cierto en el Marymount y en el Gimnasio Campestre. Yo personalmente, pues desde la perspectiva del Gimnasio Campestre lo puedo decir a título personal. Yo soy hijo del fundador del colegio, yo me gradué del Gimnasio Campestre y fui rector 11 años del colegio. Y en ese sentido yo creo que sí es importante recordar cuál es la verdadera esencia de cualquier proyecto formativo. Y en eso fíjese que la esencia del campestre no tiene por qué cambiar por un tema de hombres o mujeres. Lo que el Gimnasio Campestre quiere educar es lo mismo que quiere educar el Marymount, que son personas con una forma de liderazgo clara, que quiere tener un impacto transformador en la sociedad, basado en unos principios muy, muy, muy sólidos y que se cuestiona permanentemente cómo se puede poner al servicio de los demás. Es una identidad que ha caracterizado a los dos colegios y que podemos realizar mejor juntos. Yo
pues tuve que liderar en mi momento de la rectoría, que no es el cargo que voy a tener ahora. Mi cargo ahora es muy distinto, porque básicamente lo que hago es trabajar en la integración únicamente. Los rectores siguen en sus funciones normales, es garantizar que esas cosas que son esenciales para los dos colegios informan el colegio nuevo. Sí. Y ahí es donde sentimos que tenemos una propuesta muy importante para hacerle al país. Doctor Casas, usted nos dice, esto es un tema también que hemos visto que podemos complementar lo mejor de los dos colegios y volverlo y fusionarlo en uno solo, pero aquí tenemos una preocupación principalmente de Camila, que nos habla muchas veces de cómo está bajando la tasa de natalidad en Colombia. ¿Esto también responde a eso, a que de pronto han disminuido las solicitudes de admisión tanto en el Marymount como en el gimnasio campestre y esto lo vuelve más viable financieramente? Es verdad, la tasa de natalidad ha bajado y se nota fuertemente en todo el sector de la educación, no solo en colegios. Universidades están viviendo algo parecido, pues claro, con un impacto retrasado. Pero no es la motivación en realidad, porque las dos instituciones, y fue también una de las cosas que hizo fácil que esta integración se diera, son instituciones muy sólidas en todo sentido. Estamos atravesando momentos históricos muy parecidos. Financieramente, que es lo que usted me pregunta, somos afortunadamente instituciones sanas y en ese sentido digamos que no había apuros. Lo que sí es cierto es que juntos somos mucho más sólidos en todos los sentidos. Entonces es algo que queremos capitalizar para seguir entregando la mejor oferta educativa. Pero lo que sí fue muy importante desde el principio, cuando empezamos a pensar en este proceso, es que las preguntas que teníamos eran de educación y las respuestas tenían que ser educativas, porque si no corríamos el riesgo de equivocarnos. Entonces, por eso es que no considero que esa sea una motivación principal. Claro, señor Casas, pero si la tasa de natalidad no estuviera descendiendo de manera tan fuerte en Colombia, si estuviera en los mismos niveles de hace 20 años, ¿esta fusión no hubiera ocurrido? Yo creo que sí. Sin que haya sido fácil llegar a esa conclusión, pero mire, cuando yo atendía charlas de admisión del gimnasio campestre hace muchos años, porque ese fue mi rol pasado, si me hubieran preguntado por qué el colegio seguía siendo un colegio de solo hombres, la peor respuesta posible habría sido porque siempre lo hemos sido. Eso no es motivo para no cambiar y para no evolucionar. Las respuestas tenían que ver más bien, y creo que en el Marymount es igual, con dos cosas. La primera, que estamos convencidos de que el propósito formativo que tienen nuestros colegios es válido y es distinto, porque tiene una forma muy particular de ver al estudiante como persona y el impacto que queremos tener en la sociedad y cómo queremos organizar la vida de colegio para que ese impacto sea real. Primer punto. Y segundo punto, que tenemos experiencia en educar en el gimnasio campestre hombres y en el Marymount mujeres. La educación de hombres y mujeres seguimos creyendo, y nuestra experiencia en educación de género nos lo ha indicado así, tiene sus requisitos distintos, momentos diferentes, etcétera. Entonces fíjese que con esas dos razones para mantenernos en lo que hemos sido, lo que encontramos fue un lugar de encuentro, porque podemos poner las experiencias de cada colegio en función de un modelo compartido, donde lo que sabemos hacer con hombres y sabemos hacer con mujeres se nos vuelve una experiencia única para niños y niñas. Sobre eso que usted dice, creo que esto iba a pasar eventualmente. Sobre eso que usted dice, director Casas, que en la experiencia han encontrado que es diferente educar a mujeres que educar a hombres por temas de tiempos y de dinámicas. Ahora que van a hacer un colegio mixto a futuro en los próximos 3 años, ¿cómo van a hacer para fusionar eso? Van a tener cursos en donde unos cursos van a ser de niñas y otros cursos van a ser de niños, o si educar mujeres y educar hombres es distinto según ustedes, ¿cómo se va a lograr eso cuando sean un colegio mixto? Claro, sí, mire, este proceso de integración claramente no es fácil porque lo tenemos que hacer para garantizar, uno, que lo esencial se mantiene, como ustedes lo han dicho, y lo segundo, que lo hacemos cuidando a nuestros estudiantes, a nuestras familias. Por eso lo vamos a hacer en un tiempo, como también usted lo describe ahí. Nos vamos a tomar 3 años para hacer la integración plenamente y 2 para estabilizar el modelo. Parte de eso es diseñar lo que usted ha escrito. Nosotros en este momento pensamos que el preescolar claramente debe ser mixto desde el principio. Encontramos muy buenos motivos para hacerlo. Estamos previendo que el modelo de los últimos años del bachillerato va a ser un modelo organizado muy alrededor de la oferta académica para los niños y las niñas.
pero sí creemos que tenemos que tener espacios para hombres y para mujeres, sobre todo en los últimos años de la primaria y los primeros del bachillerato. Sobre eso nuestra experiencia es amplia. Tenemos además pues muy buena investigación que nos respalda qué queremos hacer. Cuando empezamos a hacer este trabajo, lo primero que hicimos fue buscar modelos y en eso hicimos una investigación muy seria que nos ha dado estas luces, y el año 26-27 va a ser el año en que aterricemos todas estas propuestas todavía un poquito gaseosas con el trabajo de los dos equipos en lo que más nos convenga. Entonces sí, podemos ofrecer esa idea de momentos juntos y momentos en que algunas asignaturas o espacios no académicos puedan estar aparte. Director Casas, ¿cuántos alumnos tiene hoy el gimnasio campestre? Mire, me corcha un poco en los números particulares. Número global o cercano. Este debe tener, claro, mire, nosotros hoy en día somos una organización integrada de 1.480 estudiantes, que es más grande, digamos, del número ideal. Nuestras promociones superiores son más grandes que las bajitas, claro, por el descenso en natalidad. Entre los dos colegios. Entre los dos. 1.480. ¿Entre los dos colegios o un solo colegio? No, entre los dos. Claro. Entre los dos colegios. ¿Y la idea es que el nuevo colegio mantenga ese número o que sea menor? Que sea menor. Queremos tener el colegio en una sola sede, en la medida en que se gradúen promociones grandes como las que tenemos hoy en día, y tengamos promociones de entrada como las que estamos manejando hoy en día, cercanas a 80 estudiantes, vamos a querer tener un colegio de 1.200 estudiantes a la vuelta de 3 años cuando termine el proceso de integración. Una de las dudas que tienen los padres de familia es qué va a pasar con la sede, porque tienen 2 sedes. De hecho, nos informan oyentes en nuestra línea de WhatsApp que incluso en el Marymount están haciendo una inversión para una nueva cafetería y que eso se va a empezar a construir en 2 meses. ¿Qué va a pasar con los edificios? ¿Y van a estar todos en el mismo sitio o cómo va a funcionar? ¿Ya lo saben? Sí, queremos estar en una sola sede cuando tengamos el colegio plenamente integrado. No sabemos cuál sede todavía. En este momento, esos desarrollos de los que usted está hablando no los vamos a empezar a hacer por razones obvias, y vamos a tomarnos el año que viene para evaluar cuál de las sedes le va a funcionar mejor al proyecto definitivo y qué queremos hacer con la otra. O sea que las obras que tenían planeadas se paran. Por ahora sí. Ok. Sí. Lo que queremos es quedar en una sola sede al final. Y eso tenemos que hablarlo con muchísimo cuidado. Esa decisión no está tomada. Director Casas, agradeciéndole enormemente su tiempo, sabiendo que este es un tema sensible porque son pues 1.400 familias, digamos 1.200 familias que tienen sus hijos y que les apostaron a la educación de estos 2 colegios. Una última duda, y es ¿por qué esto no lo socializaron antes, cuando empezaron el proceso, como ha pasado en otras instituciones, como el Cervantes o el Gimnasio Moderno, y empezar a hacer encuestas, preguntarle a los papás si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo? ¿Por qué lo trabajaron en silencio y simplemente dieron a conocer esto hoy, que sorprendió a tanta gente? Claro, porque no podíamos, Camila, no queríamos generar una expectativa de una integración que no tuviéramos la certeza de que era viable. Por eso teníamos que tener primero un proyecto formativo en el que tuviéramos la plena conciencia de que podíamos responderle a las familias, y una metodología acordada que nos dejara saber que la integración era posible y que podía ser exitosa. Y por eso también es que en vez de tomar todas las decisiones antes de hacerlo público, hemos diseñado este proceso que es relativamente largo de integración gradual, donde en el año 2026-2027 no hay cambios en la vida cotidiana en los colegios, para que le podamos dedicar ese año académico entero a trabajar con las comunidades en el desarrollo de la integración completa. Entonces creo que estamos informando en el momento oportuno. De lo contrario, pues habríamos generado tal vez expectativas que no podamos cumplir y eso habría sido muy responsable. Pues mucha suerte, director Juan Antonio Casas, porque sé que es un proceso retador, difícil, de mucho diálogo con las familias, y pues que ojalá esto sea lo mejor para las 2 instituciones. Gracias, pero mire, sobre todo es un proceso creativo que creo que es muy importante para la educación en Colombia, en el que estamos trayendo a las comunidades para preservar lo mejor de 2 colegios que queremos tanto. Entonces estamos muy optimistas y claro, hablando con la comunidad entera, sobre todo con los niños y con las niñas que quieren su colegio y que tienen que entender bien qué va a pasar y que lo que estamos haciendo es crecer, no otra cosa.
Es Juan Antonio Casas, director general del gimnasio Marymount Campestre, una nueva institución que nace en Bogotá de la fusión de dos colegios tradicionales de la capital, el gimnasio Campestre y el Marymount. Es noticia económica. Y en noticias económicas, el Banco de la República está advirtiendo, Sebastián, que puede que la inflación se suba de forma importante y por esa razón es que pues están subiendo las tasas como lo vimos hace unos días en donde subieron 100 puntos básicos la tasa de interés. Así es, Camila. Salió esta mañana, hace un par de horas, un informe mensual que se llama el informe de política monetaria, en la que pues los técnicos del Banco de la República van actualizando todo el tiempo los datos macroeconómicos más importantes, el desempleo, la inflación, la tasa de interés, y lo que advierten es, claro, uno dice, oiga, es que se equivocaron en noviembre del año pasado. No, las cosas van cambiando, el país va cambiando, entonces ellos van actualizando sus números. El que más poco puede sorprender es en cuánto piensan estos técnicos del Banco de la República que va a terminar la inflación en este año. Uh-huh. Subió sensiblemente respecto al último informe de política monetaria y lo ubican en 6.4%. Y para diciembre del 2027, aquí ya me estoy imparando 2 años adelante, estaría en 3.7%. Es decir, hasta dentro de 2 años la inflación convergería a la meta del Banco de la República que incluso seguiría por arriba, que es del 3%. Pero entonces aumenta las expectativas de inflación según pues, esta metodología del Banco de la República. Pues precisamente por eso es que el banco, como lo decíamos, subió las tasas al 10.25%, las tasas de interés. Y eso tiene unas repercusiones en nosotros, los usuarios de tarjetas de crédito, que vamos a pedir créditos hipotecarios, que vamos a pedir plata para un carro nuevo. ¿Cómo podemos manejar nuestras finanzas y qué implicaciones tiene para nosotros, los ciudadanos de a pie, el hecho de que el banco haya subido las tasas de interés en 100 puntos básicos? Raúl Restrepo es capacitador de finanzas personales del BBVA Colombia y nos acompaña a esta hora precisamente para que nos ayude, señor Restrepo, a ver esto qué significa y qué hacemos con las tasas de interés altas. Bienvenido a Mañanas Blue. Hola Camila, un saludo muy especial. Gracias por la invitación. Yo tengo una primera duda porque no tengo ni idea si es cierto. Si yo con mi tarjeta de crédito hace 6 meses hice una compra, por ejemplo, de una nevera a 24 cuotas, esas 24 cuotas yo me comprometí con ese crédito a una tasa de interés más bajita que la que tenemos ahora por cuenta del Banco de la República. ¿Eso quiere decir que me va a subir el precio de la nevera o cuando yo pase el tarjetazo, ahí es con la tasa de crédito que me comprometo? Bueno, muy buena pregunta, Camila. Las tasas de IVA al inicio, este incremento de tasas del Banco de la República tiene un impacto en las operaciones de crédito. Ya van a empezar a sentir incrementos en los créditos de consumo, en los créditos hipotecarios, en todas las líneas de crédito vamos a sentir estas alzas, pero también tiene un impacto por el otro lado, ¿no? También van a incrementar las tasas de los productos de ahorro, que creo que es importante que también lo conozcan. Claro, pero esto no es solo para el BBVA, es todas las tarjetas de crédito, no importa el banco en el que usted esté, la tasa está pactada desde que yo paso la tarjeta. Así es, en todas las entidades tienen que respetar esa tasa. Donde tú pasaste la compra, la tienen que respetar hasta el final de la última cuota. Así es. Sí, mire, señor Raúl, hablaba con alguien de una entidad financiera sobre los créditos de libranza, que para quienes no están, digamos, familiarizados, son esos créditos con muy buenas tasas de interés porque le descuentan a uno de su nómina, son alianzas que se hacen con el lugar donde uno trabaja. Y me decían, oiga, es que por esta subida de tasas de interés ya no vamos a poder entregar estas buenas tasas de los créditos de libranza. ¿Es así? ¿Eso cambia? ¿Quedaron afectados esos créditos? Bien, todo, como te decía hace un rato, todas las líneas de crédito tienden a subir por el tema de los fondeos. Con el anuncio del Banco de la República tendrán que verse obligados todas las entidades financieras a ajustar. Lo que pasa es que no todos los tipos de crédito suben al mismo ritmo. Las líneas de libranza tienen líneas especiales, tienen tasas especiales y son más flexibles. Depende mucho del perfil del empleador y depende mucho del perfil de quien toma el crédito. No para todo el mundo las tasas son iguales, dependiendo cómo pague, si eres buen pagador, si tienes un buen score de crédito y demás, pueden variar esas tasas. Yo te diría que en líneas de libranza, si bien deben haber incrementos, sigue siendo una línea muy flexible y muy económica para los colombianos.
Señor Restrepo, con esta alza pues alta que no se esperaba todo el mundo de las tasas de interés que quedaron en el 10.25%, ¿cómo va a quedar parado? ¿Cómo estiman ustedes que se van a mover las tasas hipotecarias para el próximo año? O sea, para comprar casa, que es Sí. que comprar casa va a ser más caro ahora. Dale, a ver, de acuerdo, vuelvo e insisto, todas las líneas de crédito van a tener incrementos, pueden estar sobre los 30, 40, 50 puntos básicos adicionales. Para este año ya vamos a ver el incremento. Esperemos a ver qué sucede con la inflación, esperemos las próximas definiciones del Banco de la República. Creería que las definiciones del Banco de la República en los próximos meses y las próximas reuniones tienen que ir por la misma línea de alza. ¿En cuánto está hoy? En promedio, claramente el mercado hay diferentes tasas, pero en promedio, ¿en cuánto está la tasa de interés para un crédito hipotecario? Como son diferentes tipos de tasas, dependiendo de las líneas, si es UR, si es en pesos, si es en bis, pero en promedio podemos estar hablando de tasas 14, del 15, del 16. Estamos oscilando por esas tasas de interés en créditos hipotecarios. Pero entonces, señor Restrepo, en Colombia tenemos gente que se haya endeudado en créditos hipotecarios a tasa variable, porque quien está endeudado a tasa variable en su crédito hipotecario, pues esta fue un baldado de agua fría porque se le encareció la deuda de su casa. Claro, tenemos dos líneas de crédito que son tasa fija y tasa variable. Estamos hablando de UR y efectivamente la UR está ligada a la inflación. Si hay un incremento de inflación, incrementan las cuotas de esa persona que adquirió el crédito en UR. Afortunadamente, el incremento de la inflación no fue desbordado, sí hay un incremento y efectivamente lo van a ir viendo en las cuotas que están pagando en su crédito. ¿Qué podrían hacer si ven que este ejercicio sigue incrementando? Pueden ir a su banco y pedir que cambie su operación de crédito de tasa variable en UR a pesos. Es una de las opciones. Pero ¿yo qué recomendaría? Yo creo que hay que mantener la prudencia y esperar porque las líneas de UR pueden ser muy buenas, pueden ser beneficiosas y yo creo que es muy prematuro tomar decisiones y decir me voy a cambiar a tasa fija. Yo toca esperar cómo se comporta hacia adelante, pero creo que es prematuro tomar decisiones de cambiar de tasa fija, de tasa variable a tasa fija en estos momentos. En ese sentido, señor Restrepo, le quería preguntar, por ejemplo, la gente que está muy endeudada y a veces busca refinanciar, lo llaman del banco y le dicen, mire, le queremos entregar un nuevo número de cuotas para que pague sus deudas, pero eso viene acompañado con un cambio de tasa y con todos estos anuncios del Banco de la República, más el aumento de la inflación, ¿es buen momento de renegociar las deudas? Muy buena pregunta. A ver, cada caso es diferente y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay unos conceptos que se confunden. Refinanciar, rediferir, reestructurar. Son conceptos muy distintos. Una primera acotación es refinanciar no implica ser mal calificado en centrales de riesgos. Es más, los bancos los ven con buenos ojos porque dice esa persona no quiere quedar en mora y quiere que extendamos su crédito. Efectivamente, hoy para refinanciar, lo más probable que va a suceder en cualquiera de las entidades es que esa tasa de crédito sea mayor a la que traía su crédito original. Pero, en cierta manera, es un salvavidas porque hoy de pronto estoy apretado con las cuotas, hoy no puedo pagarlas y eso va a hacer que disminuya mi valor mensual porque estoy extendiendo el crédito. En temas financieros, pues voy a pagar más. Y aquí una recomendación importante es, si necesito refinanciar, es válido ser consciente que voy a pagar más intereses, pero en el momento en que mi situación económica mejore o me llegue un dinero adicional, es muy importante hacer un pago a capital. Es muy importante hacer un pago a capital para empezar a amortiguar esos intereses. Señor Restrepo, ¿hay alguna herramienta de dominio público o algún lugar que la gente pueda, porque en este momento mucha gente nos puede estar oyendo y dice, bueno, yo voy en mi carro y yo quiero saber qué va a pasar con mi deuda, o pues, no sé, nos está escuchando y dice, ¿cómo hago para hacer el cálculo personal? ¿Hay alguna manera en que se pueda hacer? A ver, todos los bancos tenemos publicado en las páginas de cada una entidad financiera las tasas de política, pero creo que eso va amarrado a una pregunta anterior. Hoy los créditos, como estaban pactados en tasa fija, se tienen que mantener. Los créditos que están pagando, eso fue contratado y tienen que mantenerse las cuotas como venían pagando. Yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado con las nuevas contrataciones. Hoy se vale tener crédito, es necesario tener crédito, se necesita tener crédito, pero yo creo que en el mercado hay una oferta importante y podemos revisar, y hoy las entidades financieras también quieren cuidar a los cuentavientes y estamos ofreciendo alternativas de diferentes líneas que siguen siendo aún tasas atractivas.
Yo creo que no hemos llegado en el desborde de que esto está por las nubes todavía y podemos revisarlo. Entonces, a tu pregunta, con las operaciones que ya vienen en tasa fija, no tendría ningún problema. Hoy es ocuparnos, sentarnos, revisar tasas de política, negociar con el banco una nueva operación de crédito, consultar por las líneas blandas. En el caso de los empresarios, salen muchas líneas de banco de segundo piso, Bancoldes, Finagro y demás, que aún mantienen tasas interesantes y hay que consultarlas. Y tal vez una última pregunta, señor Restrepo. ¿Qué tanto puede afectar el futuro las diferentes tasas de interés del mercado de crédito si al Estado colombiano se le sigue aumentando la tasa de interés cuando se endeuda? Ayer incluso gente vinculada al sector vi que publicaron a la tasa a la que se endeudó el gobierno colombiano ayer, un bono ayer y subió bastante. A un año ya se está endeudando en pesos al 12.6%. Si eso sigue aumentando, ¿qué tanto puede afectar el resto de las tasas de interés del mercado? El impacto no es tan rápido como las definiciones del Banco de la República. A diferencia de las definiciones del Banco de la República, busca contrarrestar temas de inflación y demás, ya la deuda del gobierno como tal, tal vez sí tenga impactos colaterales, pero en un más largo plazo. Hay que esperar, revisarlo, tendríamos que revisar en qué tipo de deuda está accediendo el gobierno colombiano y demás, pero esos impactos ya son de más de largo plazo que las definiciones del Banco de la República. Entonces, por ese lado, te diría, sí tendríamos que esperar hacia adelante cómo se comporta el tema de la deuda. Y una última pregunta esta sí, porque vámonos con las noticias positivas. Es buen momento para ahorrar, para abrir CDTs, para que le den a uno más plata por tener su plata en el banco. Sí se va, así como se transfiere más rápidamente, que se le aumentan a uno las tasas para los créditos, así de rápido se transfieren para los CDTs y los productos de ahorro. Sí, a ver, mucha gente tiende a pensar que es más rápido en los créditos que en los productos de ahorro, pero al final lo hacemos de una manera muy similar. Hoy ustedes van a encontrar en la industria financiera una oferta bastante amplia para invertir. Cuentas de ahorro, CDTs, fondos de inversión, aunque estos pues vienen amarrados al tipo de riesgo de las personas, pero efectivamente hoy es muy importante que los ahorradores revisen esas tasas de interés que estamos pagando en los bancos, que hoy se convierten en un proyecto de inversión interesante. Efectivamente, ya se están viendo los incrementos en los productos de captación. Entonces, yo creo que, como tú lo comentas, yo creo que es un buen momento para ahorrar. Y es un buen momento para llevar algunos recursos al banco, donde están rentando inclusive a 2 dígitos en algunos plazos. Pues es don Raúl Restrepo, capacitador de finanzas personales de BBVA Colombia. Señor Restrepo, muchas gracias, porque yo sí creo que son muchas de esas preguntas que son importantes resolverle a los oyentes. Gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Para que aquí pues se den cuenta de cuando hablamos de las tasas de interés, del Banco de la República, de lo que sucede en Estados Unidos con la Reserva Federal, todo eso al final termina afectando nuestros bolsillos. Así que no nos lo dijo el invitado, pero yo sí creo, Sebastián, usted use la tarjeta de crédito a una cuota. O sea, mejor dicho, si puede, escóndala. Lo justo, ¿no? Está muy alto y ahí Camila estaba viendo un poco la oferta de CDTs, no voy a decir pues el nombre, pero el banco más alto hay uno que tiene el 13%, pero un poco está entre el 11 y el 12% la mayoría de bancos, los más importantes del país, con esos productos de CDT que claro, el que puede, si es un buen momento de pronto poner la platica ahí a rendir que esos 6 puntos reales de ganancia. No, o incluso en las cuentas de ahorro, la suya de Nubank, la de RappiPay, le están dando como 10% claro, por tener la acaban plata de subir a raíz de la decisión del Banco de la República. O sea, no necesariamente se tiene que usar un CDT, porque el CDT es que no puede usar la plata. Si la tienen ese tipo de bancos, le dan 10% y tiene la plata disponible. ¿Sigue remunerando al 10%? Sí, de hecho me llegó el correo, ya se lo va a leer aquí, Sebastián, creo que subieron al 10%, ya le confirmo. Por eso, y es plata disponible, líquida, no la tiene que tener ahí guardada en el banco. Así que hay que empezar a mirar qué hacemos con el dinero ahora que pues tenemos tasas de interés tan altas. 8.75. ¿8.75? Sí, señora, desde el 6 de febrero. Pero líquida. Sí. O sea, no la tiene que guardar. Que sacar. Bancolombia, si usted hace inversión virtual, tiene esa misma tasa o menos, pero sí le toca tenerla quietica. Por eso es que yo creo que ahí están compitiendo de forma importante. Nosotros nos vamos, así terminamos esta emisión de Mañanas Blue. Mil gracias por habernos acompañado. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano. Faltan 127 días para la Copa del Mundo.
Si el CNE revoca la inscripción para la candidatura de Iván Cepeda para la consulta